Nos vamos al mensaje de hoy. Todos los días, no sé si les pasa a todos, pero todos los días estamos bombardeados por noticias de malos tratos a niños, a mujeres, a animales y también a algunos varones. Y son actos de injusticia llevados adelante por temas personales, egoístas y faltos de amor por completo. Y cada día podemos ver actitudes de personas que, invadidas por sus emociones, afectan a otros, pero sin misericordia. Esto pasa en el mundo de pecado, en la sociedad perdida, en la idolatría. Pero también, sin duda, pasa en las congregaciones. Porque éstas tienen en su interior a personas que creen que son cristianas. No decimos que no las queremos, todo lo contrario, las amamos. Pero todos los mensajes que decimos nosotros desde acá tienen que ser por un corazón que tiene el entendimiento de la palabra de Dios para que su vida sea transformada absolutamente y crezca en la voluntad del Señor. En caso contrario, de que alguien entusiastamente está en alguna congregación y simplemente le agrada lo que sucede allí, porque hay mucho amor de gente buena, hay actividades que hacen que son lindas y de paso exponen un mensaje de la Biblia que a mí me gusta, pero no lo aplico, no creo en el Señor Jesucristo y no he sido tocado por su gracia, pues no tiene efecto. Por eso es necesario que todos aquellos que asisten a las congregaciones vean y analicen su vida. ¿Cuánto de verdad es que son cristianos? Y si no son, pues el Señor los ha traído para eso, para que puedan entender, comprender y analizando eso, pues puedan pedirle al Señor que les dé el entendimiento y la gracia suficiente para poder vivir esta vida cristiana que es tan importante. La Biblia dice que la salvación es por fe, no por entusiasmo, no por asistencia, no por herencia, y que notoriamente produce una transformación en las personas. Produce tal cambio que no pueden seguir en sus viejos hábitos pecaminosos. Así es que esa es una primera señal. Si tú puedes cómodamente estar en la iglesia y continuar tu vida como en el mundo, es una señal de alerta. Todos aquellos que fueron tocados por el Espíritu demuestran que sus vidas se van asemejando a Jesús. Todos deseamos ver ese tipo de personas en la iglesia, pero lamentablemente no es así. Vamos a exponer en 3 puntos. Y el punto primero es odiados y envidiados por sus hermanos. En Génesis 37, del verso 4 al 11, dice, y sus hermanos, estamos hablando de José, vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo, he tenido otro sueño, y el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre los reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Una triste historia que muestra que los 10 hermanastros mayores de José lo odiaban
y él les acaba de relatar un sueño. Y ese sueño hizo que lo odiaran aún más. Esta reacción se puede deber a que los hermanos empezaron ya interiormente a tener miedo de lo que ese sueño estaba anunciando. De lo contrario, habrían dicho, ya pues es un sueño nomás, está bien, no hay ningún inconveniente para nosotros. Pero le tomaron en serio porque ellos tenían en su conciencia de que algo estaba diciéndoles Dios. Y dice la palabra que lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Bien, esa es una primera llamada de atención a todas las familias. ¿Hay realmente una forma en la que se hablan todos al interior amistosamente? ¿Todo el tiempo? El favoritismo de Jacob hacia José, esa era una fuente de conflicto en la familia. Los hermanos le aborrecían porque el padre le favorecía. Y esta es una clara muestra que el favoritismo que uno puede tener por alguno de los hijos daña. Y he visto en algunos matrimonios también, en algunas familias, que la pareja se tiene un favoritismo de uno con el otro. Es decir, que él y ella, el papá y la mamá, son, digamos, el uno para el otro y se sienten completamente complementados ambos. Y a los hijos los dejan apartados. Entonces sí, provocan molestias. También eso obviamente está mostrando una falta de sabiduría del padre. Porque al hacer diferencias, lo que ha provocado es molestia y luego odio. De odio, de amargura, de angustia. En la historia de José, vemos cómo la envidia de sus hermanos lo llevó a traicionarlo, a hacerle daño. En la vida de Jesús siempre hubieron muestras de envidia hacia él, especialmente de parte de los religiosos. Y seguramente que tú también puedes enfrentar la envidia en varios escenarios, en el trabajo, con los amigos, en la familia, en la iglesia. ¿Y de qué puedes sufrir? De envidia tuya y también de envidia de los demás. Ahí estamos, listos para todo. Y dice el pasaje de Proverbios 27:4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Frente a los muchos malos sentimientos, la envidia es la menos tolerable, pero también es la menos notoria. La envidia solo daña a quien lo siente. Y cuando no se la controla, puede llevarte a tener malos sentimientos y malos pensamientos. Y obviamente, y yo por lo que veo en la consejería, un sufrimiento terrible. La envidia causa frustración, te lleva a la depresión, porque no puedes tener todo lo que quisieras, y eso hace que te enojes con Dios. La envidia hace que una persona sea quejosa, pusilánime, inactiva, amargada y una mala influencia para los demás. Lo advierte la Biblia. El escritor de Hebreos lo puso en el capítulo 12, verso 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, nadie deje de recibir los favores divinos, que nadie deje de disfrutar lo que aquí Dios está proporcionando, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El momento en que tú empiezas a percibir que tienes que hacer justicia por ti mismo, entonces como no puedes, te viene amargura. ¿Y sabes qué hace esa amargura? Contamina a todos. ¿Por qué? Porque vas a decir, ¿puedes creer esta injusticia? Que yo siendo tan bueno, a mí siempre me tenga que tocar parientes de esta calaña.
o me haya tenido que conseguir amigos que no me quieren, o que peor todavía, sabes que en la iglesia me he encontrado con gente que... Estás destilando amargura. Y sabes que todos los que te escuchan te van a decir, ¿así es una iglesia? Claro, estos cristianos, por supuesto. Y me lo confirmas, porque he hablado con otros amargados también de otras iglesias que dicen lo mismo que tú. Pecadores que deberían ir al confesionario, pero que viven su vida así, amargados y ensuciando la vida de los demás. Es triste y lamentable. Y a pesar de que los hijos de Jacob no decían su verdad, ¿no es cierto?, su papá meditaba en esta situación. Así es que esto te puede llamar a pensar una cosa, que si estás rodeado de envidia y de maldad, debes mantener una actitud reflexiva, profunda ante las situaciones que están aconteciendo. Meditar, eso significa reflexionar y pensar profundamente en algo. Jesús meditaba apoyado en la protección del Padre. Yo, cuando quiero pensar en algo, primero le pregunto, Señor, ¿cómo puedo entender tu voluntad en este tema que me acaban de contar? ¿Cómo puedo entenderte a ti, Señor, en esto que acaba de suceder? Antes de empezar a buscar culpables y querer entender que alguien tiene que pagar. Deberías más bien cultivar una meditación bíblica para poder tomar sabias decisiones, justas, y entonces sí recién enfrentar las situaciones que se te presenten. ¿Cómo vas a poder decidir sobre algo que está en tu mente y en tu corazón? Algo que lo generas tú mismo. Vas a seguir sacando el mismo resultado. Cuando vas a la Biblia, encuentras lo que dice Dios. Ahí es que tienes que tener cuidado de prestar atención a tus propios sentimientos. Si hay envidia, confesarla como pecado y obviamente arrepentirte. Controlar tus pensamientos, esos que son envidiosos, que no te dominen. Buscar soluciones justas, adecuadas a ese pecado. Porque a todos les va bien, a mí nomás todo me va mal. Alguien creo me ha hecho algo. Sabes que esta es una enseñanza que si la aplicas en tu vida, te va a hacer crecer como persona y te va a permitir vivir en paz y en armonía con todos. Probablemente vas a encontrar, y tú vas a estar en situaciones difíciles, y con personas que ponen a prueba tus reacciones. Y entonces ahí sí tiene que salir ¿qué? El demonio propio. El dominio propio. A ese que tú vas a acudir para no perder los estribos, para no querer darle con un palo en su cabeza. Pues la envidia y el odio pueden nublar tu juicio. Te pueden llevar a actuar de manera descontrolada. Mira lo que dice Proverbios 14:30. Un corazón apacible infunde vida al cuerpo, pero la envidia corroe hasta los huesos. ¿Eso qué quiere decir? Que te afecta la salud. ¿Quieres estar enfermo? O sea, y con dolor de huesos, que es uno de los peores. Así que cuando me dicen, pastor, estoy con dolor de cuerpo, yo no sé si es envidia o es influenza. Una de dos. Si empieza entonces a fluir de la nariz, entonces influenza. Pero si solo es dolor de huesos, entonces envidia. Sencillo. ¿Sabes que este pasaje te va a invitar a ser más consciente de tus sentimientos y optar precisamente por el dominio propio en lugar de la reacción? Vas a poder así transformar una experiencia difícil en la oportunidad para crecer y ser moldeado a la semejanza de Jesucristo. Obviamente, pues, tienes que recordar que el Señor Jesús llevó sobre Él todos los pecados,
te ha perdonado para que tengas una vida acorde a su palabra. Así es que acepta al que te odia, ama al que te envidia, porque es muy seguro que ellos no tienen la gracia del Señor y están sufriendo su condición de pecado, amargados y contaminando a todos. Y punto número 2, conspiraron contra ellos para matarlos. Dice en Génesis 37, versos 12 al 20. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño de Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Esta es una charla bien clásica de varones, ¿no? ¿Qué haces? Nada. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Por qué está aquí? Busco a mis hermanos. Más bien que este hombre dice: se han ido de aquí, le contestó el hombre, porque yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador, ahora pues venga, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Saben que la conspiración no es algo nuevo en la Biblia. Desde el tiempo de Caín y Abel, ¿se acuerdan? Ahí estaba. Caín empieza a tramar con él mismo. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para cobrarme de este hombre? Y lo saca y lo lleva a otro lugar y lo ajusticia. Pero la Biblia enseña las consecuencias fatales de los malos sentimientos hacia nuestro semejante. En la historia de José vemos a sus hermanos elaborando un plan secreto para acabar con su existencia. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versos 3 al 4, dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Vean que toda conspiración implica engaño. Si tú estás pensando: ¿por qué no hago algo para torcer las cosas a mi favor? Entonces, ¿a quién le engaño? A alguien le tengo que hacer creer. Y eso entonces arrastra a muchas personas que no tienen nada que ver en el asunto y les afecta. Pero lo más interesante es cómo se puede relacionar con la vida actual, ¿no es cierto? Mucho más ahora que en estos tiempos en el que la política ofrece tantos cambios, ¿no? Que era con uno, ahora está con otro, que lo presenta a uno como su amigo y después lo vitupera. Bueno, tal vez vos no estés conspirando para asesinar a alguien, pero es probable que en algún momento hayas tenido un sentimiento malo, por la razón que fuere, ¿no? De repente aquí mismo en la congregación dices: ay, ¿por qué no le agarran la influencia? ¿Por qué no tiene? ¿Por qué Sabanás no se hace cargo de él y solamente se queda en su casa mirando por el internet? ¿Por qué tiene que venir? Y ahora van a decir: hay que abrazarse, hermanos, dense la bienvenida, y yo tengo que ir a abrazarle. Dice, y la miras y esta chica: ¿por qué no se consigue un novio de otra iglesia? Y se va. Sería lindo que así nunca más la veríamos. Sabes que la Biblia te enseña que debes cuidarte de esos sentimientos, porque son perversos, porque pueden conducirte a acciones destructivas. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 versos 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más,
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Es que deberíamos reconocer todos que la obra de Cristo está funcionando en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres que Él ha llamado en tu vida. Y que Él lo hizo todo por amor, para que no tengas que estarte comparando con otros y estar armando planes. Los hermanos de José, comparándose con José, dijeron, este es favorecido y todo, pues obraron impulsivamente. ¿Qué querían hacer? Querían darle solución al problema. Pero, pues su plan, si hubiese funcionado como lo habían planteado, les hubiese causado un gravísimo problema. Remordimiento de conciencia y mucho dolor. Lo más probable es que estarían ahorita ardiendo en el infierno. Así que es importante reflexionar sobre las consecuencias de tus actos antes de ¿qué? Antes de tomar una decisión. Es posible que te preguntes, ¿por qué pues Dios permitió que José sufriera tanto y fuera vendido como esclavo? ¿Pero qué ha pasado con el Señor? Pues Dios lo ha permitido para que se cumpla su propósito de vida y para realizar además el plan divino de salvar al pueblo de Dios en Egipto. Vean ustedes cómo nos aclara Efesios, capítulo 3, verso 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados, potestades, en los lugares celestiales. A veces tienes que enfrentar situaciones difíciles para aprender, para crecer y para conocer el propósito de Dios en ti. Debes trabajar para mejorar tus sentimientos, tus acciones, tus reacciones, para que veas una transformación en tu vida y entonces vas a poder servir con toda tranquilidad a los demás. Dicen Hechos 4, 27 al 28, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habrían predestinado que sucediera. ¿Sabes? Todos pueden estar de acuerdo en dañar, pero solo van a lograr sus objetivos en la medida en que Dios lo permite. Y cuando Él permite alguna cosa mala, o por lo menos que te parece a ti que es mala, es porque realmente viene algo muy bueno. Y tú estás en sus planes. Y Él te va a llevar de la mano a completar todo el propósito divino. José fue vendido como esclavo, pero después ascendió hasta convertirse en un alto funcionario del gobierno egipcio. Así que la seguridad que Dios estaba trabajando en la vida de José y que su sufrimiento es necesario, es un ejemplo para ti, para que puedas confiar en la providencia divina. Probablemente estés quejándote de que, mira, hasta ahorita nada pasa y Dios me tiene abandonado, se ha olvidado, creo, de mí. Y eso también pensó José. Eso le dijo Jesús, ¿por qué me has abandonado? Pero en el fondo, el Señor está cumpliendo su propósito contigo. Y te está llevando a pesar de, inclusive tu carácter, tu forma de ser, tus pensamientos, tu pecado. Él te está llevando y va a completar su obra. La promesa del Mesías, pues se va a cumplir sin fallar en nada. Por eso es que debes confiar en que Dios tiene un plan para tu vida, incluso en estos graves momentos de sufrimiento y de confusión. Si estás enfrentando problemas en tu vida, medita sobre la vida de José y de Jesús. Y no te olvides nunca que Dios tiene un plan perfecto. No temas buscar la ayuda y el apoyo aquí en la iglesia.
Y no dudes en orar sinceramente por el consuelo y la guía de tu Salvador en los momentos más oscuros de tu vida, como el que experimentó José. Es fácil perder la esperanza y cuestionar todo lo que está pasando. Sin embargo, su historia, ¿no es cierto?, te hace ver que aún las situaciones más difíciles, las más dolorosas, las más complicadas, pueden ser parte de un plan mucho más importante que tú ni siquiera lo tienes claro. Así es que, al igual que enseña Jesús, pues aprende a ver las dificultades como oportunidades para crecer y para confiar en el propósito de Dios. No te desanimes cuando las cosas no salen como quieres. Dios está en control. Solo necesitas confiar en sus promesas. Y si quieres ser de ánimo a tu familia y a la iglesia, pues recuerda toda esta enseñanza de la vida de José y de la obra de Jesús. Esa perfección que fue dada por un Dios perfecto, que está cuidando tu vida y que quiere que le obedezcas en todo para tu bien. No conoces el futuro, pero Dios ya está allí. Así es que vamos juntos hacia ese destino eterno, a su lado, para adorarlo y alabar su santo nombre. Como regalo para la iglesia, porque estamos en el mes aniversario, nuestro hermano Tito Segarra le va a dar un regalo a la iglesia. ¿Saben qué va a hacer? Va a grabar un audio del discipulado inicial. Porque algunos ven el libro así gordo y dicen, mucho. Pero este audio van a poder escucharlo hasta cuando se están duchando. Todo el tiempo. Para que puedan compartirlo también. Para que puedan entregar a personas que ustedes quieren, que entiendan el mensaje de Dios. Para que no quede solamente en un esfuerzo limitado por nosotros mismos, sino que podamos abrir esta posibilidad de que mucha gente llegue al entendimiento, para que muchos de los que están aquí en la iglesia escuchen y de repente por primera vez escucharán el Evangelio en su real dimensión, para que puedan compartir con otros a los cuales acaban de descubrir que Dios está tocando sus vidas. Para todos aquellos que creen que son cristianos, que están aquí en la congregación y que se puedan convertir. Vamos a concluir. El odio y la envidia son pecados relacionados con sentimientos personales, egoístas, que basan su sentido en el deseo de tomar acción para arreglar las cosas esas que Dios no puede. No tienen otro remedio los que hacen esto que arrepentirse. Quienes no pueden hacerlo son los que viven en la carne, que no conocen la gracia de la inmensa misericordia de Dios. Yo te pregunto, ¿eres así? ¿Conoces a alguien así? Pues espera el audio con ansias y el primero que escuche que seas tú. Y después, pásaselo a otro. Sabemos que las conspiraciones responden a esos sentimientos de falta de satisfacción ante las condiciones de vida actual. Y se trata de alcanzar el resultado que se busca sin considerar la voluntad de Dios. Eso es un acto de rebelión contra el Señor. Querer anular a una persona a través del aislamiento, ya sea en tu mente o en tu corazón, es una práctica mundana. Pero lastimosamente se está ejerciendo en las congregaciones y obviamente con dolorosos resultados. Iglesia, nosotros tenemos que dejar de obrar como lo hace el mundo. No puede haber ningún sentimiento adverso al amor que se expresa por medio del Señor Jesús y que es manifestado por su sacrificio en la cruz. Creo que es necesario que analicemos nuestra vida para ver en qué lado estamos mal. ¿Qué pecado nos tiene atrapados? ¿Para qué?
para que podamos confesarlo, entregar nuestra vida al Señor y hacer que Él le dé un sentido y un uso para los demás que sea de bendición. Gracias te damos, Señor, por cuanto tú nos haces ver que aún no estamos libres del pecado, que a pesar de que hemos recibido la gracia misericordiosa de Jesús, nosotros volvemos hacia el pecado. Y está claro en tu Escritura, Señor, que dice que en la medida en que yo más ame a tu Hijo Jesucristo y la obra que Él hizo, pues menos pecado tendré en mi vida. Gracias, Dios, porque tú nos das la oportunidad de serte fieles, de honrarte, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has mostrado en la vida de José y de Jesús que las cosas malas no solamente están en los demás, también están en nosotros. Límpianos, Señor, y permítenos vivir una vida justa. Rogamos todo esto, Señor, y lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.